Vamos a pasar ahora a esta parte del acto en la que tenemos aquí con nosotros al doctor Cedric, el premiado Mundo Negro de este año, y nos acompaña también Monseñor Jesús Ruiz, de la diócesis de Mbaiki. Para mí es un honor presentar a Cedric. Ya le conocí el año pasado y creo que nos impresionó a todos, y por eso hoy está aquí. Él, bueno, ¿qué no hace Cedric? Bueno, es coordinador del proyecto Mamati Fátima, ya nos hablará también de ese proyecto. Es director médico del Centro de Hemodiálisis en Bangui. Además, también es profesor de la Facultad de Medicina del país. Un poco vamos recordando lo que nos decía también Jaume, ¿no? Sobre la importancia de todo ello, ¿no? Él estudió precisamente medicina en su país, en Bangui. Luego se especializó, tuvo que salir a Senegal y a Francia para especializarse en nefrología. De hecho, en Francia le ofrecieron quedarse con un muy buen salario, pero él decidió volver a Bangui. Nos va a hablar también de todo este proceso. Y él experimentó de primera mano lo que fue la rebelión Seleka en Centroáfrica en 2012. De hecho, parte de sus estudios se vieron frenados por esta situación de guerra en el país. Estuvo en el campo de refugiados en la parroquia de Fátima, en Bangui, que había más de 5.000 personas refugiadas allí, y él, junto con otros colegas, daba atención médica tanto en ese campo como también en los barrios, ¿no? Con todo lo que eso suponía. Y por todo esto y por mucho más, fue también le concedieron el Premio de Humanismo, Mundial de Humanismo, en 2019. De todas formas, si queréis un perfil más completo de Cedric, lo tenéis en la revista de Mundo Negro, donde lo podéis leer más en profundidad. Y también tenemos con nosotros a Monseñor Jesús Ruiz, que él es de aquí, español, burgalés, de Cueva de Roa, misionero comboniano, que lleva 37 años en el continente africano, entre Chad y entre República Centroafricana, en dos periodos, entre Chad desde 1988 hasta 1995 y luego de 2002 a 2008, entre medias tuvo una época aquí en España, y luego ya desde 2009 pues en República Centroafricana, ¿no? Y ahora pues es el obispo de la diócesis de Mbaiki, donde parte de la labor de Cedric también se hace ahí. Pero bueno, yo ya con las presentaciones termino, porque creo que lo importante también es escuchar lo que nos tienen que decir. Vamos a empezar muy brevemente con el señor Jesús, porque quería que nos dijeras eso de forma muy breve. ¿Cuál es el contexto sociosanitario en el que se encuentra la República Centroafricana en la actualidad? Un poco para dar paso a lo que nos va a contar luego Cedric. Sí, buenas tardes a todos. Brevemente os puedo dar un flash de en qué contexto nos situamos. La República Centroafricana es un país, digo es un país porque no es evidente, en la frontera me dijeron, aquí en Madrid, yo vengo de Centroáfrica, ¿no? ¿Pero de qué país? Digo, República Centroafricana es un país que es grande como España y Portugal, pero solamente tenemos unos 6 millones de habitantes. Desgraciadamente, si vais a mirar en Internet, tenemos el récord, el triste récord de estar entre los últimos en el desarrollo, en el índice de desarrollo, número 191 sobre 193, y esto desde hace más de 20 años. Nuestro país ha sido marcado por lo que ha sido la rebelión Seleka en el 2013, comenzó en diciembre del 12, pero cuando llegó a Bangui el 2013, una rebelión de tinte islámico, no islamista de Boko Haram, eran musulmanes apoyados por Arabia Saudita y que barrieron el país en 2 meses, 3 meses. Eso ocurrió en el 2013, todavía está coleando, llevamos 12 años y todavía está coleando en algunos sitios. Por ejemplo, toda la zona, conocéis de Monseñor Juanjo Aguirre, toda esa zona. Hoy la Conferencia Episcopal acabamos de firmar una carta pidiendo al gobierno que negocie con la guerrilla.
porque quieren enviar a los soldados rusos para aniquilar a la población, ¿no? Entonces, esta situación de guerra de la guerrilla seleca y los antibalacas que la prensa internacional dijo los cristianos contra los musulmanes, no era eso, es una cuestión económica también, fue una cuestión económica. Entonces, esto llevó al país al año cero. Destruyeron todo. Hospitales, escuelas, ayuntamientos, pozos, no quedó nada en pie. 2013 hasta nuestros días. En el 2015 tuvimos la suerte que el Papa Francisco vino y se abrió una puerta de esperanza. Los musulmanes salieron de su gueto en el kilómetro 5. Nosotros en la parroquia de Fátima, el Papa quería ir, no pudo entrar. Teníamos los refugiados, ¿no? Ha sido una situación caótica que ha dividido el país en dos, prácticamente, ¿no? Y sobre todo, pues la pobreza que esto ha generado, ¿no? Algunos índices, dos pequeños índices, la media de vida de nuestro país está en 53 años. Estaba en 50, ahora hemos subido un poco, 53. Y según pues las estadísticas que tengo, el 66% de la población está bajo el umbral de la pobreza, con menos de $2 al día. Ahora, yo en mi diócesis me pregunto quién tiene $1 al día para vivir, punto de interrogación. Esos son los índices, ¿no? Hemos estado bajo la tutela de la ONU durante, pues digamos, ya 10 años, con 13.000 soldados que no han conseguido prácticamente nada o muy poco. Y en el 2018 nuestro presidente hizo una alianza personal con los Wagner, son los mercenarios rusos que vienen de Ucrania, de Chechenia, y luego más tarde también con los ruandeses. Lo que la ONU no consiguió en 10 años, los Wagner lo consiguieron en 4 o 5 meses con la fuerza bruta. La fuerza bruta, es la fuerza a arrasar. Eso en derechos humanos habrá algún estudio algún día de lo que ocurrió, de lo que hicieron, ¿no? Pero bueno, en estos momentos estamos bajo dominio Wagner, bajo dominio ruso, lo cual todos los humanitarios, Europa, Occidente, se han ido, se están yendo. Este año, con los recortes de Trump sobre todo, y hay 5 ONGs que se han marchado. El 40% del presupuesto que estaba hecho, en el país se ha reducido del 40% el presupuesto este año. Por ejemplo, el PAM, es el Proyecto de Alimentación Mundial, había disminuido en un 40% a nivel mundial con los recortes de Trump. En nuestro país ha sido del 57%. 57%, teniendo en cuenta que tenemos una población en la pobreza máxima. Bueno, pues este es un poco el flash sociopolítico. Y a nivel de sanidad, pues os doy algunas cifras que hablan más que todo, ¿no? Hay una mortandad enorme de mortandad infantil, 8 al 10%. A nivel de mortandad de maternidad es escandaloso, 33 mujeres sobre 1.000 mueren al dar a luz. Aquí en España es 2 sobre 1.000, nosotros estamos en 33. Pero la estructura, luego hablaremos de las clínicas en mi diócesis, el gobierno invierte 7 euros año en sanidad, 7 euros al año. Aquí en España, según las estadísticas, estamos a 2.187. Y eso que decimos que la seguridad social que va mal. Pero vamos, llegamos el martes, él y yo, y bueno, yo he tenido un seguro privado, pero he hecho ya la ecografía, he hecho la analítica, he visitado el médico, ¿no? Bueno, 7 euros, imaginaros, no hay nada de nada, ¿no? A nivel de médicos, según las estadísticas también, 0,30 médicos sobre 10.000 habitantes. 0,30 médicos sobre 10.000. Mi diócesis tiene 400.000 habitantes. Hay 5 médicos, o sea que las cifras no concuerdan, el cero. Entonces, la gran mayoría de la gente con la cual yo vivo nunca han visto un doctor, nunca. Entonces, allá llaman doctor al que ha hecho una semana de socorrismo. Y algunos hasta se atreven a operar. Hay uno en Gasipama que opera hernia, se le muere en la mitad, pero opera.
opera hernias, porque no hay otra cosa que hacer. Bueno, hablaremos luego sobre las clínicas móviles, pero os daros un panorama en qué contexto nos situamos. Deciros, el que en Centroáfrica, el que tiene dinero, que es el 0,3%, el tiene dinero, va a curarse a Francia, a Marruecos y Argelia. Y el pobre doctor Cedric sabe mucho de eso, porque del ministerio le llaman, pues cada mes, mira que la prima de mi tío está enferma, llévala a París. Que el hermano de mi cuñada se ha puesto, llévalo a Argelia. 0,3%. El 99% se las tienen que arreglar. No hay medicamentos, no hay médicos, no hay infraestructuras sanitarias. Entonces la superstición, imaginaros cómo está. Bueno, no tenemos mucho tiempo, es un poco en el flash en el cual situamos el premio de este año. Ese flash, situamos el premio y un poco el trabajo que nos va a pasar ahora a contar Cédric. La primera pregunta es, vamos primero al pasado, ¿no? ¿Por qué decidiste ser médico? Merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup à Montenegro pour ce grand honneur qui m'a été fait pour être là aujourd'hui. Voilà, quand j'étais encore tout petit et quand on s'amusait à la maison, quand on n'était pas sage, et pour un peu nous punir, les parents disaient qu'ils allaient appeler un médecin. Et quand nous, on écoutait un médecin, on pensait déjà à une seringue, à une aiguille, et puis on était tout à fait calme. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi? On doit avoir peur des médecins. Je me suis dit, quand je vais grandir, je serai un médecin qui ne va pas faire peur aux enfants. Et c'est pour ça que je ne suis pas devenu pédiatre. Mais concrètement, le désir de devenir médecin a pris forme quand j'étais au collège, parce que quand j'étais au début du collège, j'étais dans un petit séminaire chez le Père Carme où j'ai passé 3 ans de formation, mais j'avais beaucoup d'envie d'étudier la science. Et après, quand je suis sorti, j'ai étudié la science, j'ai commencé à penser beaucoup à la médecine et je me suis dit, si je renonce à sauver les âmes, pourquoi ne pas sauver les corps? Et c'est comme ça que je suis entré en médecine. Et quand j'ai étudié la médecine, avant de finir la médecine, la guerre a éclaté dans mon pays, comme Monseigneur vient de le dire ici. Presque à la fin des études, on a dû tout arrêter à cause de la guerre pendant 2 ans. Donc j'étais dans ma paroisse de Fatima où j'aidais aussi à soigner les malades, les personnes déplacées qui étaient là. Et au fur et à mesure, après ça, il y a eu un autre événement qui va se produire, qui va m'encourager à faire la néphrologie. Et pour faire la néphrologie, c'est parce qu'un de nos enseignants, qui n'avait pas encore 50 ans, un jeune, on lui avait découvert une insuffisance rénale. Et il n'y avait pas de moyen de traitement. Il était le seul hématologue de tout le pays, spécialiste des maladies du sang, de tous les pays à ce moment-là. Et il était décédé. Quand il était décédé, on n'avait plus d'enseignants et ça nous avait choqués tous quand on était encore à la fac. Et à ce moment-là, j'ai dit, si je deviens médecin, je vais aller étudier la néphrologie parce que je n'aimerais plus que cette situation arrive. Bueno, esto ha sido el pasado. A partir de ahí estudió esta nefrología en Senegal y en Francia, y hubo un momento en el que decidió volver a República Centroafricana, casi digamos en el presente, ¿no? Entonces, ¿por qué volviste a República Centroafricana y qué le dirías a otras personas para que volviesen al país? Naturellement, quand je devais faire la médecine, comme c'est pas disponible, la néphrologie, comme c'est pas disponible dans mon pays, j'ai dû aller au Sénégal pour pouvoir l'étudier et ensuite compléter la formation aussi en France. Mais quand je partais pour la formation, moi j'avais déjà une vision claire dans ma tête que j'allais étudier pour revenir. Comme j'avais dit, la mort de notre enseignant là m'avait beaucoup choqué et donc c'était déjà la première chose de venir changer cette situation. Et c'est vrai qu'une fois en Europe, il y a eu beaucoup de propositions d'avoir un bon salaire, d'avoir un meilleur cadre de vie. Mais cette motivation pour moi n'avait pas changé parce que je me disais que
si je rentre chez moi, c'est vrai que j'aurais peut-être pas les mêmes conditions qu'en vivant sur un autre continent ou dans un autre pays, mais au moins ce que je vais faire, le peu que je vais faire, ça va toucher beaucoup de vies, ça peut amener un changement. Alors que ici, bon, je serai un médecin comme tout autre, et avec ces bonnes conditions, je pense qu'il y aura beaucoup de candidats qui pourraient venir, accepter de venir ici. Et la preuve en est que quand je rentrais, le tout premier centre de dialyse dans mon pays avait été construit il y avait 2 ans, mais on cherchait encore un néphrologue pour travailler dedans, mais on n'arrivait pas à en trouver. Et donc, quand j'étais rentré, après ma formation, j'ai dû commencer avec ce centre. Mais à côté de cela, j'enseignais aussi à l'université, parce qu'il n'y avait pas d'enseignant de néphrologie à l'université. Il fallait tous les 2 ou 3 ans faire venir un enseignant d'un autre pays qui va rassembler 3 classes pour leur faire une formation pendant 1 semaine. Alors que la médecine, c'est vrai, ça peut s'enseigner théoriquement, mais c'est aussi la pratique, accompagner les étudiants chaque jour. Et même si là-bas, je n'ai pas les mêmes conditions qu'un néphrologue qui travaille ici, mais pour ma part, j'ai quand même le bonheur d'avoir la possibilité d'enseigner aussi. C'est une passion. Si je restais ici, certainement que je n'enseignerais pas encore. Ça, c'est une chose. Et c'est pour cette raison que j'encourage beaucoup tous les médecins, tous les spécialistes qui finissent ici, s'ils le peuvent, de rentrer au pays. Parce que là-bas, ils peuvent être plus utiles. Parce que là-bas, il y a l'embarras de choix. C'est toi qui vas te limiter dans les activités que tu peux faire. Parce que c'est un chantier vierge où il y a encore beaucoup de choses à faire. Et à chaque fois, je dis à mes étudiants, et aussi je dis ce message aux médecins qui sont à la diaspora ou tous les professionnels, quand je suis ici en Europe souvent, je prends beaucoup de plaisir à voir les universités, à voir les hôpitaux, comment c'est construit, comment c'est beau. Alors je dis toujours à mes étudiants que c'est vrai, nous sommes dans un pays où il n'y a rien, mais nous avons une grande chance, une grande occasion de pouvoir commencer quelque chose. Pour que, comme en Europe, 50 ans après, 100 ans après, nos petits-fils puissent dire que, voilà, mon arrière-grand-parent a construit quelque chose de beau comme ça. Este es el presente y vamos ya pensando al futuro, ¿no? Uno de los proyectos en el que estás más involucrado es el proyecto Mamati Fátima. Es explicarnos un poco qué es ese proyecto y qué significa para el país, para República Centroafricana. Comme avait dit le grand orateur lors de l'exposé tout à l'heure, quand on demande à ce que les gens rentrent, c'est pas pour dire que nous qui sommes rentrés, nous sommes meilleurs que les autres et tout ça. Mais parce qu'il y a des raisons, il y a des réalités. On peut les discuter, ces raisons-là, mais il y a des raisons que je vais évoquer. Sur le plan médical, les grands défis au retour, c'est quoi? C'est une des raisons qu'il avait souligné, le salaire. On ne paye pas bien les médecins sur place, le personnel de santé, donc c'est difficile. Mais c'est aussi le manque de matériel pour travailler. Et donc, c'est parfois très douloureux quand tu viens, tu apprends quelque chose, une spécialité de pointe, et que quand tu rentres, tu n'as pas le plateau technique pour travailler et tu vois quelqu'un mourir alors que tu pouvais l'aider. Parfois, ça aussi, ça décourage les médecins à rester sur place. Et c'est pourquoi nous, jeunes médecins qui sommes rentrés, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas être gagnés par la tentation de repartir? Et on a dit, nous-mêmes, on va commencer à travailler pour mettre en place une structure de santé où on peut avoir tout ce qu'il faut pour travailler et sauver des vies. Et c'est pourquoi nous avons commencé par ce projet Mamati Fatima, qui aussi, comme avait dit Monseigneur, se trouve dans un cadre interconfessionnel parce qu'il y a 2 grands quartiers, un musulman, un chrétien dans cette zone-là. Nous nous sommes dit que ce complexe médical va servir comme un cadre de cohésion sociale d'une part, et d'autre part, ça peut permettre d'apporter des soins de santé de qualité à tout le monde. Et c'est comme ça que nous nous sommes entourés de nos collègues d'autres domaines, comme les architectes, les ingénieurs, les financiers aussi, ceux qui sont spécialisés en projet au niveau de la paroisse, pour pouvoir concevoir ce projet-là qui est
lorsqu'on a conçu le projet, on s'est dit, bon, le projet c'est presque plus d'1 million d'euros, mais qu'on ne peut pas trouver. Même si on nous donne ça tout de suite, on ferait le projet. Mais comment on peut commencer? Il va falloir commencer ça module par module. Et aujourd'hui, il y a déjà la pharmacie qui existe depuis 2020. Depuis 2023, il y a le laboratoire d'analyse médicale qui existe. Et là, on est en train de finir la construction des urgences et commencer la maternité. Et donc, petit à petit. Et un aspect important de ce projet, vous le comprendrez, c'est que tous les patients qu'on retrouve en clinique mobile qui sont des cas difficiles, on pourra les ramener ici pour pouvoir leur apporter des soins qu'il faut. Et pour finir, pour dire ce que ce projet signifie pour le pays, moi je pense que ce projet est un modèle pour consolidation de la paix, mais c'est aussi un modèle que nous, enfants du pays, avec les aides des uns et des autres, on peut construire quelque chose ensemble, on peut construire un meilleur avenir, et je pense que c'est un message fort aussi pour la jeunesse. Muchas gracias, Cédric. Mencionaba el tema de las clínicas móviles, que es uno de los proyectos con los que colabora con Monseñor Jesús Ruiz. ¿Cuál es la importancia de estas clínicas móviles? Yo como obispo visito todos los pueblos, ya me he visitado casi todos los pueblos de mi diócesis en 3 años, y siempre me llamaba la atención pues es el abandono. Y hay la frase del Evangelio de Juan 10:10, que siempre pues, me ha llamado, me persigue, ¿no? Yo he venido para que tengan vida, y una vida en abundancia. Y yo me decía, ¿y por qué nuestra gente tiene que arrastrar esta vida? Cuando voy a una zona, tengo 2 o 3 parroquias alejadas, donde cuando celebro la Eucaristía me ponen delante del altar cientos de litros de agua para que les bendiga. Y estando en uno de los pueblos, Gasipama, 18.000 habitantes, yo estaba haciendo la reunión con los musulmanes, con las autoridades, y me dicen, hay unas señoras que quieren que les impongas las manos. Digo, bueno, pues que vayan impongas la mano, allá en África se hace mucho, pues para dar, pues para ayudar, para bendecir, ¿no? Que vayan a la iglesia. A la media hora cuando llegué, la iglesia había más de 300 personas, 200, 300 personas que esperaban. Y yo dije, esta es la mía. Digo, vamos a hacer una catequesis. Y yo empecé mi catequesis diciendo, mirad, cuando estamos enfermos, primero tenemos que ir al hospital. Y luego nos ponemos en las manos de Dios, no en la superstición, ¿no? Y claro, me dice uno, ¿y eso del hospital qué es? No han visto nunca un médico. Entonces yo caí en la cuenta, ¿no? Era un pueblo de 18.000 habitantes, es en el pueblo donde hay un señor que opera de hernias, que no ha hecho ningún curso de nada, ha aprendido más o menos, bueno, y entonces fue a partir de ahí que en contacto yo les conocía y me dijeron, bueno, si nos puedes echar una mano como obispo, pues muchas veces hace falta echar una firma y pues a veces la firma de un obispo pues pasa, a veces en ciertos organismos, ¿no? Yo les dije, digo, mirad, el proyecto que estáis haciendo me parece fabuloso, pero yo os pido 3 cosas para colaborar juntos. Yo les dije, la primera cosa, yo os pido profesionalidad, o profesionalismo, ¿no? O sea, que seáis profesionales. En estos momentos hay unos 20 doctores, que hay musulmanes, protestantes, católicos en nuestro país, que están formados en las mejores universidades. Hemos buscado dinero, becas, para que se formen en las mejores universidades. Segunda, que vuestra estructura Mamat y Fátima tenga una pequeña puerta o una grande puerta donde los pobres puedan entrar. Porque, como he dicho, en Centroáfrica el que tiene dinero se salva y el que no tiene dinero se cae. Entonces, que haya una puerta para los pobres, porque yo estoy viviendo en mi gente, son el 99,9% son pobres, y no tienen acceso a la sanidad. Y la tercera condición es que poquito a poco Mamat y Fátima engendre un nuevo hijo que sea un pequeño hospital en mi diócesis,
en partenariado entre el obispado y los doctores. Porque yo ahora pedir una congregación de religiosas que sean médicos, eso es una ilusión. O una congregación de San Juan de Dios que hace 40 años existía. Hoy eso es una ilusión. Yo digo, tenemos los profesionales. Fueron esas las condiciones, ¿no? Y así empezamos lo de las clínicas móviles. Yo les dije, mi gente nunca ha visto un médico. Yo trabajo con el pueblo pigmeo, Aka. Hay que meterse en la selva. Estos, nunca han visto un médico, ¿no? Digo, pues vamos a hacer clínicas, hacemos 4 o 5. Este año hemos hecho 5, el año pasado 4. 4 o 5 clínicas al año. Y nos introducimos en zonas donde nunca han visto un médico, dando prioridad al pueblo pigmeo y al pueblo Peul, que son nómadas musulmanes que viven en situación de esclavitud. Y el doctor Cedrique, que es un gran líder, hay que reconocerlo, tiene amigos médicos por todos los sitios y recoge cardiólogos, ginecólogos, dentistas, y se presentan 12, 13, ha habido veces que hasta 25. No, 22, lo cual nos supone una infraestructura de buscar coches, de todo eso, ¿no? Buscan esto los médicos y yo consigo dinero exterior para los medicamentos y pagar el carburante, el chofer que hay que pagarle, que no es... Y durante 4 o 5 días ellos visitan una media de entre 1.000 1.200 casos. Los casos, pues, como dicen ellos, nunca habíamos visto eso, ni lo hemos estudiado. Hay casos, de estos casos solemos sacar 3 o 4 casos más llamativos, por ejemplo, una niña de 8 años en Bodá, ciega, bueno, pues gracias a Dios la lleva operada. Ahora acabamos de operar a otro chaval de 16 años, ciego de nacimiento, con las cataratas, está operado, ya ve amputación de piernas, mujeres con problemas de fístulas, casos muy graves, y los llevamos con ellos a la capital. Y estas son un poco pues las clínicas que yo siempre he dicho, cada clínica nos cuestan 5.500 euros. Ha habido un grupo de unos amigos míos catalanes, el año pasado hicieron una rifa y me mandaron pues para una. Las otras, África Directo, no sé si hay alguno de África Directo, pero África Directo es un grupo de aquí y me financió 3 clínicas. Y así vamos tirando. Ellos no cobran nada, evidentemente, pero buscamos la medicación. Yo siempre les he dicho, esto es un parche, un parche, pero... aliviamos tantos dolores. Teníais que ver, bueno, él lo ha visto porque estuvo allá, ¿no?, cómo la gente viene de todos los sitios, los traen montados en los hombros, porque hay médicos, y vienen ahí, bueno, los diferentes doctores, dentistas, oftalmólogos, de la atención, que hay ginecología. Era muy bonito lo de ginecología, ¿no?, porque fue en la clínica de Bosaco, y yo veo que había una cola enorme, pero ¿y qué estarán allá? Está todo mujeres, ¿no? Y entré, es ginecología. Bueno, iba a salir, dice, no, quédate. Habían cogido el ecógrafo y las mamás estaban viendo el bebé. Bueno, sabían allá, todas las mujeres del pueblo estaban allá, todas estaban embarazadas y viendo el bebé, ¿no? Bueno, pues estas son un poco las clínicas móviles que hacemos, 4 o 5. Ellos, Bangui está a 100 kilómetros de donde yo vivo, pero luego mi zona tiene otros 200 kilómetros, ¿no? Y los médicos centroafricanos que vienen allí dicen, nunca habíamos visto esto, nunca había, pues este es vuestro pueblo, ¿no? Pero yo digo, esto es un parche. Y mi sueño, que lo hemos venido hablando en el viaje, mi sueño es hacer un pequeño hospitalito dirigido por gente competente, tenemos allá en donde yo vivo, hay un hospital, y yo le decía el viernes pasado, una de mis religiosas se cayó en el mercado y me llamaron, no tenían, que está aquí la hermana Inmaculada, que fui a recogerla. Se había roto el pie con herida dentro, que le habían puesto en el gran hospital un cartón con unas cuerdas
con unas cuerdas. Pero es que no tenéis una férula, no hay nada, no hay nada. Pero los rayos X, hace ya 3 años que no tenemos placas, no tenemos placas. O sea, un desastre auténtico, ¿no? Entonces, yo digo, lo de las clínicas móviles es una bocanada de oxígeno para la gente, pero es un remiendo. Es un remiendo, porque el que tiene un problema de hipertensión, ¿qué vas a hacer? Después de 3 meses que se le acaban los medicamentos que le das, pues bueno, volverá otra vez, ¿no? Pero el sueño es este, ¿no? Y bueno, acabo diciendo que lo bonito de este proyecto de Cédric y todos sus amigos, donde hay protestantes, musulmanes, han hecho tienen un grupo de espiritualidad. Ahora estuvieron en mi diócesis reunidos, antes de Navidad, estuvieron 4 días reunidos, pues para rezar, cada uno desde su... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque son doctores que están trabajando en distintos sitios, ¿no? Pero digo, una de las cosas bonitas que yo veo, como comboniano que soy, es salvar África con África. África con África. Amigos doctores vienen de vez en cuando, espero que sigan viniendo, pero ver unos doctores africanos que arriesgan sus vidas, ¿Por qué? Una de las cosas, ¿por qué la fuga de talentos? Una de las muchas fugas, porque se juegan la vida. Tenía un amigo muy grande que era procurador de la República, una persona justa, pero al final tuvo que emigrar porque estaba amenazado. Y durante la guerra estaba amenazado. Y yo no puedo perder a mi mujer y mis hijos, ¿no? O sea, yo por eso alabo el trabajo de este grupo, porque es el sueño de Comboni, salvar África con África. Ellos son los protagonistas. Y está el sueño que tienen. Acabo con eso porque podría... Estados Unidos prometió una máquina escáner para el país de Centroáfrica. Vinieron y cuando vieron las instalaciones del Estado, dijeron, aquí no dejamos esta máquina. Fueron con ellos y dijeron, aquí sí, con esta gente sí. Desgraciadamente la máquina, Monsieur Trump la ha parado allá, nos pertenece, pero está parada en los puertos de Estados Unidos, ¿no? Vamos, por deciros, el centro que están haciendo es algo de calidad. Donde él trabaja en diálisis es un hospital como en Europa, financiado por el banco, la Banca de África, Banca de África. Evidentemente, la diálisis... yo estoy pagando a un señor de la diálisis, con mi amiga Berta, la cónsul de Centroáfrica que está ahí, estamos pagando la diálisis, son 20.000 francos cada diálisis, son 3 diálisis a la semana, 60.000 francos, en un mes 260.000, cuando el sueldo base está en 30.000. Decidme quién puede hacer la diálisis. Y hemos venido aquí a lanzar un SOS, a ver si encontramos los de Santander, a ver si la mujer que estaba con baja maternal ya se ha recuperado y nos ayuda, porque no pueden, o sea, y eso que está subvencionado, o sea, la impotencia de no poder curar a los enfermos. Muchos de los enfermos de la diálisis donde él trabaja comienzan 1 mes, 2 meses, 3, 4 meses, al 5.º mes desaparecen, adiós. ¿Quién es la familia que puede soportar eso, ¿no? Bueno, pues este es el proyecto de Mamá Ti Fátima. Y voilà, con el trabajo que estamos haciendo conjuntamente con mi diócesis, pero vamos, lo bonito es que son ellos africanos los protagonistas. Quizás una pregunta más para Cédric. Estamos hablando de esos sueños. En los próximos 10 años, ¿cuál es tu sueño? Mon rêve pour les 10 prochaines années, c'est que mon pays puisse amorcer réellement le développement. Pourquoi je dis ça? Parce que si je dis ça, je regarde 10 ans en arrière, on était dans la guerre totale, il y avait aucun espoir à ce moment-là. Et aujourd'hui, on vient de passer un moment électoral qui continue mais qui est en train de finir. Pour moi, je me dis, si on a pu faire un progrès malgré toutes les faiblesses, malgré toutes les difficultés, malgré les défis, c'est que dans 10 ans, j'aimerais voir un pays
en paix, avec un bon système de santé, avec beaucoup de jeunes qui rentrent avec des connaissances et qui les mettent au service de ce pays. Bueno, pues muchas gracias, Cédric. Vamos a abrir ahora un periodo, son las 8:15, más o menos vamos cumpliendo con el tiempo. Yo creo que también es interesante, si tenéis vosotros también preguntas para el doctor Cédric, ya que está aquí, sí os pediría que pues supongo que hay gente que también está interesada, que las preguntas sean concisas, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a Mundo Negro por conceder este premio al doctor Cédric. Yo vivo ahí en Centroáfrica y veo lo que hace él y hacen ese grupo de jóvenes que son profetas que gritan en el desierto, pero que avanzan y hacen cosas. Y hablando de emigrar, quería hacer una aportación. Yo creo que Cédric tiene un virus, como lo tiene una persona que yo conozco también, y ese virus es el virus de amar su país. Que aquí igual en España lo del patriotismo a veces lo hemos perdido, por lo menos en mi tierra, en el País Vasco, que no lo miramos así. Y tiene, por ejemplo, mi marido, que es farmacéutico, podía estar tumbado viendo el Atleti de Bilbao en las arenas al borde del mar y decidió volver, siendo farmacéutico con un doctorado, y decidió volver porque tenía que ser solidario con su país. Y no hubo nada que le hiciera cambiar. Y yo creo que ese es el virus también que hay que inyectar en las jóvenes generaciones. Es decir, que más allá del sueño ese tan bonito de tener una televisión plana o lo que quieras, es ese sueño de decir, más allá de eso, yo puedo ayudar en mi país, y eso es más fuerte que uno mismo. Y yo creo que eso es más fuerte que el doctor Cédric, eso es más fuerte que otro doctor que hay hematólogo, el doctor Paco, eso es más fuerte que todos esos médicos. Ese virus lo han inyectado la fraternidad, ¿no? El virus de los valores humanos, de la fraternidad, lo ha inyectado familias con el tema de la solidaridad. Ese virus lo ha inyectado también la Iglesia, porque, por ejemplo, en el caso de mi marido es la Iglesia quien le ha inyectado ese virus de ser solidario. Quizás tuvo que ver algo también el seminario menor donde estuvo Cédric, pero yo creo que es una mezcla de factores que hace que, vale, me puedo quedar en Europa, puedo hacer eso, pero yo tengo que volver a mi país a ayudar. Y yo creo que ese virus hay que seguir inyectándolo. Y hay que seguir inyectando a los que tenemos hijos, y tenemos hijos allí, inyectándolo en los pequeños para que sepan que hay que volver a su país. Y yo creo que, gracias a Dios, él está infectado y muy infectado, y que nadie le cure. Así que... Muchas gracias por pasarme la palabra. Yo soy doctor Anicet Cristian. Tengo un doctorado en estudios hispánicos que hice en Camerún antes de trasladarme aquí en España para hacer un postdoctorado, y donde decidí quedarme. Yo tengo una pregunta que puede ser un poco polémica, pues la contestas si quieres, o si no puedes, pues no la contestes. Yo vengo de un contexto en que voy a decir que el gobierno no hace nada, forma y deja irse. Una cifra, el año pasado, el primer trimestre, 10.400 cameruneses se fueron a Canadá, todos profesionales, médicos, profesores, ingenieros, todos con cualificaciones. Hasta el gobierno de Canadá mandó una carta de felicitación a Camerún para apreciar la calidad de los profesores que se forman en Camerún, pero que ayudan a Canadá. Quisiera hacer la pregunta, ¿qué hace el gobierno para ayudaros en las iniciativas que tenéis? ¿El gobierno de Centroáfrica hace algo en concreto para apoyar las iniciativas que tenéis, o os deja a vuestra suerte? Merci beaucoup pour la question. Lui, il vient du Cameroun, que je connais très bien parce que j'ai étudié avec des collègues camerounais au Sénégal aussi. Certains sont rentrés, certains ne sont pas rentrés, en partie quelque part. Effectivement, les situations ne sont peut-être pas les mêmes, parce que vu le nombre de médecins formés de l'autre côté et en Centrafrique, chez nous on peut dire que le gouvernement ne contribue pas pour le moment à beaucoup de choses pour encourager les médecins. Mais en même temps, ce que moi je trouve que c'est positif, c'est qu'il n'y a pas de restrictions. Quand par exemple on demande les papiers pour des initiatives et tout ça, on a ça facilement. Donc ça c'est un premier élément.
Voilà, quand je disais que le gouvernement ne faisait pas beaucoup de choses, parce que bon, l'explication c'est que il y avait un problème de paix qui était la priorité des priorités. Et on vient de loin, donc c'est travailler d'abord pour la paix. Mais quand moi j'ai décidé de rentrer, parce que l'autre chose aussi, quand tu décides de rentrer, il y a des collègues qui te disent « Ah, mais au pays, on ne nous aime pas. Quand tu viens apprendre, tu repars. » Moi, j'ai dit « J'ai fini d'étudier, je vais rentrer. Je vais commencer. Si maintenant on me persécute là-bas, ou on me chasse, ou on ne m'ouvre pas les portes, je peux quitter. » Mais depuis 4 ans que je suis rentré, je ne suis pas persécuté. S'il y a des choses que je pense que ce n'est pas bon, je vais voir les responsables, je leur explique. Parfois, je n'ai pas la solution, mais au moins on m'écoute et je continue. Et même tous les autres médecins qui sont rentrés avec moi, après moi et tout ça, on continue ce travail-là. Donc je pense que le simple fait qu'il y ait de la possibilité pour une initiative locale, c'est déjà quelque chose de précieux. Et l'idéal serait qu'on accompagne les médecins qui finissent des formations à l'étranger. Parce que c'est important, accompagner les médecins au retour. Quand quelqu'un fait la formation à l'extérieur, parfois, le plus souvent, il n'a pas de bourse d'études. Alors qu'une année de formation à l'étranger en fonction des pays, c'est au moins 6 000 € par année. Et donc, si tu fais 4 ans d'études et qu'à tes propres frais, c'est les parents qui ont payé et tout, on a plus la tentation de dire que bon, je vais chercher d'abord une voiture, je vais chercher comment me loger avant de rentrer. Parce que quand tu rentres, c'est comme tu étais parti. Alors que dans certains pays, comme au Kenya, j'ai vu quand les médecins rentrent, ils ont au moins un logement pour un certain temps, ils ont un moyen de déplacement, ils ont une petite couverture de santé, et ça, ce serait quand même le minimum. Si nos États peuvent arriver à faire ça, beaucoup auront la chance de rentrer. Tengo una pregunta muy clara respecto a lo que acabas de decir precisamente. Teniendo en cuenta esta inversión tan grande, ¿cómo tu familia ha reaccionado al hecho de que vuelvas? Porque puede haber hasta cierto punto una mirada de decir, vale, si hemos gastado tanto dinero, ahora hay que recuperarlo, y en Europa lo vas a recuperar en 2 años, y aquí en casa a lo mejor lo vas a recuperar en 10. C'est une très très bonne question. La première fois quand j'avais reçu le prix de l'humanisme à Macédoine, je disais que la première personne que je remerciais, c'était mes parents. Parce que pour n'avoir pas imposé quelque chose dans ma vie, qui ont accepté mon choix. Je pense que quand je partais déjà au séminaire, quand j'étais tout petit, bon, mes parents, ils avaient pensé qu'ils m'avaient déjà perdu. Ils m'avaient déjà donné un peu à l'église. Et quand je suis sorti, j'ai continué dans le même sens. Et ils ne m'ont jamais reproché le fait de rentrer, le fait que parfois je ne les vois pas beaucoup, parce qu'avec toutes ces activités, mais voilà, ils sont contents, ils se disent que si je suis heureux comme ça, ils le sont aussi dans leur modestie, et je pense que c'est un exemple pour beaucoup de parents en Afrique. Cédric, igual nos puedes explicar para que también seamos conscientes. No solamente quedándote en Centroáfrica renuncias a dinero, a un estatus más elevado, yo creo que renuncias a veces hasta a tu vida. Y lo digo porque tenemos cercano el caso no solamente de tu profesor hematólogo, sino de profesor Musogó, que murió recientemente porque no se le pudo hacer un escáner y no se le pudo evacuar adecuadamente. Y es un accidente cardiovascular, nos puede pasar a cualquiera allí, a ti, a Jesús, y eso también es para pensárselo, sin cobertura sanitaria. Yo creo que es ir a la batalla, a la guerra, sabiendo que eso nos puede pasar a cualquiera. Effectivement, je pense que l'exemple que tu as donné est très parlant, parce que ce professeur, c'est quelqu'un avec qui on a travaillé, qui bénévolement a accompagné notre laboratoire pour voir le jour. Voilà, et donc c'était avec beaucoup de peine et de douleur qu'on avait assisté impuissant à sa mort.
pour les raisons que vous avez évoquées. Et c'est pourquoi, quand je disais qu'il fallait accompagner les médecins au retour, j'avais parlé d'assurance maladie un peu, parce que nous le disons entre nous souvent que nous ne sommes pas en sécurité sur le plan sanitaire en réalité. Parce qu'il suffit, on ne sait jamais à quel moment, un AVC peut arriver. Et si ça arrive, tu n'as pas la possibilité de réagir et c'est déjà tard. Et donc, parfois, certaines personnes disent, excusez-moi le terme, mais tu es bête pour pouvoir rentrer là où, quand tu tombes malade, il n'y a personne pour prendre soin de toi. Il n'y a pas de garantie de vie pour toi. Et donc, je pense que tous les médecins qui sont rentrés s'exposent à cela. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille pour pouvoir changer cette situation. Et c'est pourquoi, dans le projet Mamati Fatima, il y a le volet de mutuelle de santé qu'on est en train de réfléchir. Il y a des collègues qui travaillent dans le domaine qui sont en train de rédiger ce projet pour qu'il y ait une mutuelle qui pourrait prendre en charge même les plus pauvres, que quelqu'un en urgence ne manque pas de soins. Et après, s'il faut maintenant des soins plus lourds, on aurait au moins déjà géré l'urgence si la personne est couverte par cette mutuelle. Donc ça, c'est une des réflexions qu'on est en train de faire pour que le complexe ne soit pas seulement pour les riches, mais que ça aide aussi les plus pauvres, mais que ça ne meure pas en 3 jours aussi. Yo realmente solo quiero dar las gracias por su coherencia de vida, porque realmente en esta sociedad nuestra estamos un poco como perdidos. Nuestros jóvenes, estoy generalizando, no es correcto, pero generalizando piensan más en lo que voy a obtener más que en lo que puedo hacer yo para que mi gente o mi entorno o incluso el mundo, si me voy a lo que tendríamos que pensar, pueda mejorar. Entonces, para mí eres un ejemplo de coherencia con lo que tiene que ser un ser humano, ¿no? Ser capaz de pensar en los otros y, sobre todo, en los que tengo más cerca, que son mi gente. Bueno, doy paso al provincial Miguel Ángel para la entrega oficial ya del premio. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Y comenzamos el encuentro diciendo buenas tardes, ya hay que decir buenas noches a todos. Como vemos aquí en el panel, el tema del encuentro para el Encuentro África 2026, en su edición número 38, presenta una afirmación que en realidad es una pregunta: ¿migrar o quedarse? Y como decía Shakespeare, he ahí la cuestión. La respuesta, en el fondo, pues corresponde a cada persona, como lo hemos visto y hemos escuchado. Cada mujer, cada hombre tiene derecho a escoger el lugar donde desea vivir, donde desea trabajar, donde soñar y construir su futuro. Hemos reflexionado sobre 2 maneras, quizás más, de situarse ante esta alternativa, sabiendo que la respuesta tiene consecuencias personales, familiares y también para el propio país. Mundo Negro nos ha invitado en este encuentro a mirar la realidad concreta de un país, la República Centroafricana, pero nos hemos sumado a otros 2, el Senegal, Gambia, y quizá desde ahí proyectarnos a la realidad del continente africano y quizá de otros sitios. Yo, escuchando a Jaume, estaba pensando también en mis años y la experiencia de migración en un país como Filipinas, donde 10% de la población pues también vive fuera del país. Hemos compartido también la experiencia de una persona en concreto, el doctor Cedric Wanekpone. Su experiencia puede ser la de otras personas que optan por quedarse, tantas veces renunciando a lo que se presenta como un futuro incierto, pero prometedor, asumiendo los riesgos y aceptando con humildad y verdad
que cada uno puede aportar al crecimiento y al cambio de su país. En estos momentos, antes de dar el premio, yo quisiera agradecer a Jaume Portell por la magnífica presentación y por ofrecernos claves para entender este fenómeno de la fuga de talentos de África. Un fenómeno que es complejo, pero que lo has presentado de una manera pues clara, sencilla, ciertamente apuntando a que hay cosas que todavía habría que profundizar. Y bueno, pues también hay muchos matices que se nos pueden escapar, pero creo que nos has ayudado a tener una idea pues más clara, más verdadera. Muchas gracias. Y también quiero dar las gracias a nuestro compañero y obispo comboniano, Monseñor Jesús Ruiz Molina, obispo de Mbaiquí, por tu presencia con nosotros. Creo que igual al principio no contábamos con ello, pero tu presencia y sobre todo pues el trabajo que estás haciendo con el pueblo centroafricano pues es un testimonio, pero aquí nos has ayudado también a poner el contexto necesario para entender el trabajo, la realidad y la significancia del trabajo que está haciendo el doctor Cedric con sus compañeros. Y también, pues, sí, acercarnos a otro rincón de África, que se llama por la diócesis de Mbaiquí. A veces tendemos a generalizar al hablar sobre África y es bueno pues poner nombres a los lugares concretos. Cada año, los misioneros combonianos en la revista Mundo Negro ofrecemos el premio Mundo Negro a la Fraternidad a personas que en el continente africano miran a la realidad de frente, con toda su belleza y con toda su crudeza. A personas que aceptan el reto de aportar su granito de arena, su contribución para ir transformando esa realidad para que sea más bella y menos cruel para otras personas. Y eso lo hacen trabajando con tesón, con esperanza, con fe y sin importar el coste personal que esto suponga. Teniendo en cuenta todo esto, por lo que hemos visto y escuchado hoy, yo creo que no cabe duda de que el doctor Cedric es bien merecedor de dicho premio. Y por eso es para mí un honor hacer hoy entrega en nombre de los misioneros combonianos y de la revista Mundo Negro, el premio Mundo Negro a la Fraternidad 2025 al doctor Cedric Patrick Legrand Onekpone. Coordinador médico del proyecto Mama Fátima en Bangui, por su compromiso para mejorar el acceso a unas condiciones sanitarias dignas en la República Centroafricana. El premio consiste en una dotación de 10.000 euros destinados a apoyar el proyecto Mama Fátima. Y yo estoy convencido, estamos convencidos de que esta pequeña ayuda llegará lejos en las manos de las personas que ponen corazón, manos y recursos en beneficio de los enfermos, también los pobres, que sin duda pues, se beneficiarán también de este proyecto. Muchas gracias, doctor Cedric, por su testimonio, por su trabajo. Bendiciones del Señor en quien confía, que le bendiga y que nos bendiga a todos. Muchas gracias. Y como en otras ocasiones, lo que está diciendo no, pero yo tengo un colega
mi partner a la hora de entregar este premio a la fraternidad. Por eso pido a José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias, que me acompañe y que entregue pues también y lea el diploma que entregaremos al doctor Cedric. Vete ahí, vete ahí. Gracias a Dios, a mí me toca algo fácil, que es leer en español. Mundo Negro, Misioneros Combonianos, al conceder el Premio a la Fraternidad 2025 al doctor centroafricano Cedric Owankpone, coordinador médico del proyecto Mamati África. Mamati Fátima, aquí pone África. Queremos resaltar su compromiso con el desarrollo de una sanidad digna y de calidad para los ciudadanos de su país. Doctor Cedric Owankpone, Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2025. Longtemps